cordial saludo desde la columna Aristas de la Ciudad. La historia de nuestra Puebla de Los Ángeles es interesante, más aún cuando hablamos de espacio público en el corazón de la misma, en nuestro centro histórico. Por lo mismo considero que estos espacios públicos, todo nuestro centro histórico, merece un mínimo de respeto en su historicidad. Sin embargo, esto no se ve reflejado, no se ve respetado cuando se plantean obras municipales. Lo único que se ve es la ignorancia prevaleciente en nuestras instituciones gubernamentales e ignorancia de quienes las conforman. Este es el caso de la plazuela del Teatro Principal, aquella explanada ubicada en la 8 Oriente entre la 6 y la 8 Norte. A la altura del callejón de la 6 Norte, actualmente, podemos apreciar unos portales. Pues bien, esos portales obtienen la licencia de su construcción desde 1593 y recibe la denominación de portalillo desde 1773. Estos portales corresponden a un elemento arquitectónico mayor, a una casa. Al mismo tiempo, funcionan como límite al poniente de la explanada mencionada. Durante siglos se le conoció como Plazuela del San Francisco y antiguamente abarcaba toda la manzana hasta la construcción del Coliseo, lo que hoy conocemos como Teatro Principal. Desde inicios del siglo XVIII, la casa que contiene el portalillo se vendió al convento de Santa Inés, así como algunas casas aledañas. Pues bien, para 1714, esta casa ya funcionaba como mesón, aunque seguía siendo propiedad de la mencionada congregación. Siguió funcionando como mesón, aún cambiando de propietarios, aún cambiando de denominaciones, hasta 1885. En 1897 se instala ahí, hay un giro drástico, se instala ahí una escuela preparatoria. Posteriormente alberga el Colegio del Verbo Encarnado. A partir de 1913 se convierte en el Colegio Pío de Artes y Oficios y en 1914 en el Colegio Comercial de Escuelas Pías de Puebla. Pues bien, a la explanada conocida como Plazuela de San Francisco se le construye en su lado sur, en 1759, el sexto teatro que se levanta en esta ciudad y que fue conocido como el Coliseo y Antiguo Corral de Comedias. La construcción tuvo lugar bajo el reinado de Fernando VI y se inaugura al año siguiente, en 1760. Tuvo diferentes funciones a lo largo de su historia. Incluso durante la Guerra de Independencia funcionó como bodegas, pues ahí se guardaba la artillería. En 1842 recibe el nombre de Teatro Principal, emulando al mismo Teatro Principal de la Ciudad de México. Como tal, fue vendido por el ayuntamiento al ciudadano Miguel García en 1856. Lo curioso es que el mismo ayuntamiento lo vuelve a vender después, en 1863, a Manuel Aspiros, pero le otorga la posesión del inmueble hasta 1867. Sufre décadas de abandono debido a las guerras, múltiples usos, incluyendo corridas de toros en su interior, cambios de propietarios, y acaba su destrucción por un incendio en 1902. Pues bien, esta explanada o plazuela, que corresponde hoy en día al Teatro Principal, en nuestra actualidad ha sido abotagada por esculturas de cuestionable calidad, irrumpiendo en el espacio, obstaculizando la movilidad de los transeúntes y contaminando visualmente la imagen urbana de una parte importante de nuestro centro histórico. En esta ocasión solamente vamos a abordar la obra del oaxaqueño Fernando Adriache, un artista plástico que ha dominado la comercialización de su obra en la Ciudad de México y en ciudades capitales del interior de la República. Él es originario de Cucatlán, Oaxaca. Carece de estudios formales, lo cual queda reflejado en su obra. Durante 10 años, de 1983 a 1993,
Fue partícipe de talleres de dibujo, pintura y grabado en la Casa de Cultura Oaxaqueña y en el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo. En este último se especializó más en lo que es grabado, litografía, xilografía, pero además agrega a su currícula talleres de escultura. Fue partícipe también de la fundación del Taller de Artes Plásticas Municipales y Pintura Monumental Rodolfo Nieto. Esta institución le sirve como plataforma de despegue para la comercialización de su pintura mural, por lo que varios espacios públicos, tanto de Oaxaca como de la Ciudad de México, albergan sus murales. Estilísticamente, Andreachi sigue un camino paralelo al del artista plástico de origen brasileño Romero Brito, quien curiosamente es catalogado por algunos como parte del arte pop, lo cual yo considero francamente osado. Incluso lo llegan a comparar con Andy Warhol. Francamente lo considero fuera de tiempo, forma y concepto, sobre todo esto último. ¿Por qué? Brito se distingue por su ardua labor comercial. Ciertamente, el comercio, el consumo, era un elemento primordial desde el pop art, pero desde una mirada crítica. De ahí que los objetos de Warhol, los objetos protagonistas de Andy Warhol, fueran aquellas marcas más comerciales en su época. Coca-Cola, Campbell's. Por su parte, Brito hace uso excesivo de elementos infantiles y juveniles que facilitan su asimilación, tanto en formas como en uso de colores básicos, colores primarios, lo que facilita su entendimiento y lo que la convierte en obra comercial. Desde esta perspectiva, pregunto yo, ¿no es opuesta la obra de Andreachi y de Brito al pop art? Aquí, en estos casos contemporáneos, no hay análisis ni crítica de una realidad, por lo que tampoco hay una propuesta estética, por ende. Las formas son simples y la idea es una, la venta. Esto es totalmente aplicable para Fernando Andreachi. Por eso es que su obra se vende tan fácilmente. Maneja un lenguaje infantil dominante, uso de colores básicos, formas fácilmente comprensibles, no hay fondo, no hay idea, su obra es visualmente accesible y no implica cuestionamientos de ningún tipo, no tienes que pensar. No hay planteamientos teóricos, es plásticamente superficial. En Andreachi es común la representación de animales en su obra, pero no para crear su propio bestiario como en el caso de Toledo. Toledo genera un bestiario en base a la combinación de seres animales y seres humanos. Crea seres fantásticos. Andreachi, por el contrario, utiliza a los animales tal cual son, sin transgresión, sin alteración de nada. De hecho, también la representación formal de los animales es llevada a cabo con un lenguaje infantil. En el caso de los colores, al igual que Romero Brito, dominan los colores básicos, facilitando la lectura y denotando un carácter meramente decorativo. En su pintura se distingue un mejor manejo que en su escultura de los colores al matizarlos. Hay una disposición diferente de contrastes en sus gamas, elementos que no están presentes en la escultura, ya que en esta disciplina maneja colores planos. Su pintura, dentro de lo decorativo, posee un carácter narrativo, a diferencia de la escultura, que es meramente ornamental. En ambos casos, tanto en escultura como en pintura, Andreachi es barroco. ¿En qué sentido? En el sentido de abotagamiento de elementos. Utiliza la línea recta, la línea compuesta, por ejemplo el zigzag, la línea curva, para diferenciar un campo de otro, pero siempre saturando los elementos. No deja vacíos para el reposo visual, no deja vacíos para generar o dramatizar los contrastes, por ejemplo. Todo tiene que estar repleto, dificultando con ello una lectura visual. Por lo mismo, carece de composición,
¿Por qué? Porque en un solo plano diferentes elementos compiten en protagonismo. En la escultura, por otra parte, solamente se trata de representar la figura en sí y esta es cubierta de colores en diferentes modalidades. Vamos a referirnos particularmente al caso de la plazuela del teatro principal. Aquí contamos con un elefante, una mujer y una libélula. Están hechos a base de pequeños planos geometrizando la forma total, con lo cual se puede hablar de un punto de partida fundamentado en el geometrismo mexicano, de donde también utiliza los colores de este mismo movimiento, los colores básicos. Pues bien, sobre los escalones del mencionado portalillo se ha colocado ahí la libélula. Esta está conformada por un conjunto de planos geométricos, mismos que son pintados con colores lisos. Las aristas o las uniones de dichos planos se han remarcado con líneas negras, ya que entre tanto color, la forma real se pierde. Con la ayuda de estas líneas negras marcando las aristas, se hace más entendible el conjunto de la obra. Hay también, como mencionaba, un elefante y una mujer, al norte y al oriente de la explanada respectivamente. Ambos están configurados por medio de la unión de polígonos regulares e irregulares y sobre cada uno de estos el artista ha diseñado una pintura. Es decir, cada plano contiene una escena pictórica, abotagando de color y de elementos la superficie total de las piezas. Cabe mencionar que en 1999 Andriachi obtuvo la mención honorífica en la Segunda Bienal de Los Ángeles organizada por la Universidad Iberoamericana de Puebla, con el tema Arte Barroco, lo cual, dado su particular estilo, concuerda muy bien, pues comparte con este importante movimiento de la historia del arte un elemento conformador, básico, el horror barroco. En otras palabras, se trata de un artista plástico con dominio en la pintura y que, dada su capacidad de comercialización, se ha colocado en una estupenda posición de venta de obra escultórica, aun cuando carezca de calidad plástica y de discurso conceptual, lo cual evidentemente no interesa ni al vendedor ni al comprador, manteniendo una relación de mediocridad entre ambos. Muchas gracias.